bienvenidas, bienvenidos con 3 puntos. Hoy lunes 19 de octubre del año 2020, como siempre, lunes y miércoles, Vladimir Villegas, José Gregorio Yepes y quien les recibe, quien les saluda y quien pone la agenda del día de hoy, Vanessa Davis. Propongo 3 temas, sé que hay muchos, los resultados electorales en Bolivia, por ejemplo, Día Mundial del Cáncer de Mamas también debería estar en la agenda, pero propongo 3 temas. Primer tema, la flexibilización ampliada que está comenzando a partir de hoy, de acuerdo con los anuncios del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Segundo tema, el tanquero Navarima y la amenaza del tanquero Navarima en el Golfo de Paria, el desastre ecológico que se puede registrar allí, que puede producirse allí. Y el tercero, bueno, ahora dicen que no hay hiperinflación ni hay dolarización, pero bueno, lo dejo dejo el comentario para cuando me toque. Puesta la agenda. Bueno, gracias, Vanessa. Yo voy a comenzar por el último punto. Ajá. Saludos, Davidito. ¿Por qué razón? Porque es que no, o sea, la hiperinflación ha llegado a tal nivel en Venezuela que ya hay inflación en dólares. Y cuidado si hiperinflación. Cosas que la semana pasada te costaban $1, hoy te pueden costar 2 o 3. Y entonces, ¿cómo se puede tratar de esconder la realidad económica de un país con terminología rebuscada para tratar de cazar incautos? Me parece que no tiene ningún sentido. Y además, uno de los graves problemas que tenemos en Venezuela es que la conducción económica ha estado y sigue estando en nuestro país en manos de personas que no son expertas en el tema, y eso es fundamental a la hora de evaluar el resultado de una economía. ¿Cómo puede ser el resultado en un hospital cuando el director es sociólogo y cuando el jefe de terapia intensiva es mecánico dental? ¿Tú eres abogado? Yo no soy abogado. ¿Tú divorciarías a una pareja? Depende, si los problemas son muy graves, les recomendaría que se divorcien. ¿Llevarías una demanda? No, por supuesto ante un que tribunal. no, claro que no, puedo buscarme unos buenos abogados. Por eso te pongo ese ejemplo. Igualmente creo que, fíjate tú, por ejemplo, con otro temita, en Bolivia acaba de ganar las elecciones quien era el ministro de Economía de Evo Morales. Bueno, porque la gente premia al final el buen ejercicio de una gestión económica que se mide por resultados. El resultado de la gestión económica de este gobierno es 0,1, porque no se le puede poner menos. Bueno, también podría ser número negativo. Mira, Vladimir, tus amigos en las redes sociales ahora te van a caer encima, otra vez, porque te van a decir que conceptualmente la inflación en dólares no existe. Sí. No, bueno, tú eres de no existe, pero se siente. Ya va, a eso iba a decir. Esa es la frase que hemos acuñado acá. Bueno, sí, probablemente técnicamente no exista, pero definitivamente se siente. O sea, y además que no tenemos dolarización y que no tenemos hiperinflación. Y además que el Bolívar es soberano y que el Bolívar existe. Probablemente existe una teoría, una hipótesis, un planteamiento que dice que después de que la inflación pase el 500%, ya no importa. ¿No? Ya de verdad, al final no importa por lo grave, sí, porque el que no puede comprar una cosa que sube el doble, no la va a poder comprar tampoco si sube 5, 6 o 7 veces en su precio. Pero definitivamente estamos ante unos desequilibrios económicos que están allí. Si no, no estarían buscando las vueltas para supuestamente abrir la economía con el tema de la ley antibloqueo y ver cómo inyectar dinero o buscar dinero con el sector privado de una manera poco transparente. Pero definitivamente hay una dolarización que además hasta Maduro la asumió y dijo en un programa de televisión que bueno, bienvenida a la dolarización porque vamos a trabajar con ella. Entonces, una de las grandes preguntas que exhibe el tema de la ley antibloqueo es que podemos ir a una yuanización, una dolarización, a una eurización o a colocar el petro como moneda nacional. También está puesto allí y además sin consulta con la Asamblea Nacional y con los sectores del país. Pero entonces creo que darle la espalda a los problemas económicos que tenemos no es la mejor manera de empezar a resolverlos. No, lo mejor no nombrarlos, así como que dejar de decir las cosas significa que dejan de existir. A mí realmente me parece una falta de respeto que en una situación como la que vivimos, encima, quienes son responsables de la pésima gestión económica que sufrimos todas las personas, pensemos como pensemos, del signo político que seamos, se nos diga que no vale, no hay hiperinflación, eso está controlado. Bueno, muy bien, porque
yo por decreto lo controlé. No, hay cosas que no se arreglan por decreto. Sí, Mugabe no pudo. Por Él favor. decretó que no había inflación. Bueno, por favor. Sí. Y eso por una parte. Por la otra, decir que no hay dolarización. Yo entiendo, quiero dar el beneficio de la duda, que la persona se refería a que no se va a adoptar una dolarización formal que implica esa relación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero por la vía de los hechos, la gente no quiere bolívares, quiere dólares. Cuando uno va a hacer algún pago, un cálculo en dólares. Págame en dólares. El cálculo es en dólares. Claro, entonces, sí. por favor, eso es como la diferencia que existe entre el matrimonio y el concubinato. A lo mejor tienen una diferencia, pero de hecho es una relación de pareja. O sea, el gobierno tiene una relación, digamos, de pareja con el dólar. Es una relación de la cual no se puede separar. Un concubinato con el dólar. Un concubinato con el dólar, del cual no se puede separar. ¿Por qué? Porque evidentemente que el dólar llegó para quedarse, quién sabe por cuánto tiempo, porque el bolívar no es ni fuerte, ni es soberano, ni es más, ni debería llamarse bolívar. O sea, el peor homenaje que se le puede hacer al Libertador es tener el nombre en un signo monetario absolutamente devaluado y aplastado. La gente, nadie se agacha para recoger un billete de nada. Pulverizado. Pasemos al tanquero, al caso del tanquero. Que me llamó la atención que no tenemos diferencia. Navarín. Así que no, ¿verdad? Sí. No, yo creo que sí. Frente al tema de la hiperinflación, ¿cuál es? No, porque porque vamos a caer en lo mismo, que sí es culpa de la sanción. Pero es que estás hablando tú. Ya viste otra vez, viste. No, yo sabía que no te iban a pelar. No tienes un cancionero, sino un sancionero. Ay, por favor. Voy con el tanquero. El tanquero realmente lo que se está denunciando es muy delicado, muy grave. No solamente porque ya venimos de los derrames por la mala operación, de acuerdo con lo que dicen los propios trabajadores de la industria petrolera, o lo que queda de ella, de PDVSA, lo que ha ocurrido en el occidente del país con los derrames, Parque Nacional Morrocoy, incluso pues, hacia el occidente. Ahora también, no conformes con todo el daño que se ha causado hacia occidente, ahora también en el oriente del país, el tanquero Navarima, Golfo de Paria, más de 1 millón de barriles de petróleo, de acuerdo con la información que han difundido diputados de la Asamblea Nacional, y el riesgo de que se derrame. Si no hay derrames ya, es probable que haya fugas, que haya escapes. De hecho, el sábado el gobierno de Trinidad y Tobago hizo la advertencia de que ellos querían una gestión más clara del gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que estaba pasando con el tanquero Navarino. Ahí lo que preocupa es el silencio de las autoridades. O decir que no pasa nada. Con decir, o que no pasa nada, decir que son maniobras comunicacionales o mediáticas, etcétera, cuando lo lógico sería que técnicos de PDVSA explique, mire, se está haciendo esto, se está haciendo aquello, existe o no tal problema, existe o no riesgo de derrame, se está trabajando, se está controlando, pero que exista alguna versión, digamos, que vaya más allá de lo que pueda declarar un funcionario sin mostrar evidencia de que se está tratando el tema. Yo de verdad no tengo elementos para aseverar que es verdad o es mentira, que se está controlando o no, yo no lo puedo decir, ¿verdad? Pero sí, el hecho de que exista la preocupación es importante, digamos, en esos casos, despejarla. ¿Por qué? Porque como dice el refranero popular, después de dos sacados no vale Santa Lucía. Después que se produzca un derrame de esa naturaleza, el daño ambiental es prácticamente irreversible, por mucho que se pueda recoger el petróleo, una parte del daño está hecho. O sea, que yo no sé qué porcentaje, porque eso es como la leche derramada. El petróleo derramado es como la leche derramada o el agua derramada. Entonces, sí es importante que esa alerta se haga. Yo no tengo más que agregar al respecto. No, fíjate que el tema de que si son maniobras comunicacionales o si es una campaña, bueno, PDVSA tiene derecho a defenderse, pero los venezolanos tenemos derecho a tener una mayor información sobre el tema, sobre todo por algo que tú advertías, Vanessa. O sea, los derrames en el Parque Nacional Morrocoy, todos los accidentes que se han producido en Occidente, en las refinerías, definitivamente levantan las alarmas. Y Venezuela tiene un grave problema de almacenamiento de crudo, porque no lo puede vender. Las sanciones hablamos después. Porque no lo puede vender, pero si tenemos esos graves problemas, tenemos entonces también que decirlo, ¿no? Y si el gobierno de Trinidad y Tobago, yo no creo que sea parte de la conspiración, tiene el derecho a decir, mira, si se derrama ese petróleo va a llegar a mis costas. Y ese es un país
que necesita tener sus mares limpios para poder sobrevivir que por también. cierto, vale un paréntesis, que no sigan maltratando a los venezolanos en Trinidad y Tobago. Además, el trato ha sido terrible. Terrible. Igual, bueno, entonces que no se vayan a agarrar del derrame para castigar entonces a los venezolanos que están allá. Entonces, es necesario, o sea, la transparencia en la gestión de una empresa como PDVSA, que de por sí ya es hostil con el ambiente, tiene que ser necesaria y escuchar a la gente que sabe. Y escuchar a la gente que Parece sabe. que hay una pelea con el conocimiento y con la gente y con la academia y la ciencia. Y el silencio. Y los que saben son y el silencio no puede ser la universidades. norma. Y nos estamos acostumbrando a que ese sea la norma. Lamentable. Bueno, no. Yo no sé quién se está acostumbrando. Creo que no. Será Goyito, porque yo no. No, Bueno, creo que está bien, demostramos pues. que no nos acostumbramos ni queremos el Vanessa y silencio. yo tenemos razón y coincidencias plenas con respecto a ti en ese tema. No queremos una sociedad de silencio. Paso al otro tema. El otro tema es el de la flexibilización ampliada que está comenzando esta semana. Primero, lo hemos conversado antes y creo que es importante reiterarlo, ratificarlo. Ya por la vía de los hechos, esas flexibilizaciones estaban ocurriendo. Me refiero a las playas, por ejemplo. Bueno, pero no, con una diferencia, que los policías estaban martillando a quien viera en una playa, lo estaban martillando. Sin duda, Ahora, sin duda. Me imagino, espero que no ocurra. Bueno, yo quisiera creer que el martillo no se ha convertido en una suerte de política de veo cómo me resuelvo, cómo dejo que los funcionarios se resuelvan. Espero que no, en medio de tantas irregularidades en las que vivimos. Bueno, los jefes saben Pero eso, los jefes policiales no lo van a saber, por Dios. ¿Qué me Lo preocupa? sabemos nosotros. ¿Qué me preocupa de esa flexibilización como se está haciendo, en los términos que se está haciendo? Estamos a ciegas. Y no lo dice Vanessa Davis, lo dicen los médicos, lo dicen los infectólogos, lo dicen los epidemiólogos, la gente que sabe de eso. No sabemos qué está pasando con la epidemia de COVID-19 en nuestro país realmente, porque para saberlo necesitamos pruebas PCR amplias, pruebas de diagnóstico amplias, que no es el diagnóstico rápido, lo hemos conversado montones de veces en este espacio y en otros espacios. Necesitamos claridad en la información, necesitamos saber qué pasa con la epidemia. De pronto, solo tenemos 400 casos al día. Ojalá fuese cierto. Yo no quiero que sigamos viviendo en el terror en el que vive buena parte de la población pensando que se va a enfermar y por ende se va a morir por el estado pésimo de nuestro sistema de salud. No, yo no quiero eso. Lo que quiero es saber la verdad. Y me pregunto, e insisto, no lo dice Vanessa, lo dicen epidemiólogos como el doctor Alejandro Rizquez, por ejemplo. ¿Es que tenemos 400 casos o es que solamente hacemos 400 PCR? Bueno. Y lo dejo en el aire. Fíjate, con respecto a ese tema, la flexibilización es una medida que tiene sus riesgos, porque si el gobierno, si el país no está preparado para un rebrote, para una segunda oleada, como está pasando en Europa, que puede venir con mayor fuerza, que no hemos salido todavía de la primera, pero imagínate que se adelante una segunda oleada, pues, ¿en qué medida el sistema sanitario venezolano está en capacidad de resistir una segunda oleada? Pregunta que me hago. Segundo, con respecto a lo de las playas, yo siempre he tenido la duda de por qué se prohíbe el acceso a las playas cuando se podría tomar alguna medida que permita cierta distancia social allí. Ahora me pregunto, ¿qué ha cambiado para que ahora sí se pueda ir a la playa? Es lo que yo me pregunto. Yo por lo menos en lo personal me alegro, porque tengo mucho tiempo que no veo el mar, me gustaría ir y poder ver una playa y meterme en la playa y que no te esté martillando la policía cada vez que vas por allí, como ha pasado a gente que incluso que conozco, no son cuentos. Y bueno, pero desde el punto de vista científico, ¿qué se está haciendo en otros países? Claro. Lo más importante también es la experiencia en otros países. O sea, ¿qué nos indica la experiencia en otros países sobre cómo deben tomarse esas flexibilizaciones? Y tampoco puede haber en esto un cálculo electorero para generar una situación, digamos, de aparente normalidad y que sea muy chévere. Tú lo has dicho, ¿Sabes qué es lo que está pasando? Y yo no lo vinculo con un tema sanitario. Está pasando que el tema económico ha forzado al gobierno a asumir las aperturas que se han dado. Aperturas con secretismo. Allá voy. Sí. Entonces, es público notorio y comunicacional de que la informalidad abre. Uh-huh. Y que tú vas por las calles y todos los comercios informales están abriendo un poquito más, un poquito menos. Cuando viene la radical, bueno, te medio escondes. Los agentes del orden público tienen un parasalario en el martillo que le hacen a los comerciantes informales
Y el sector formal se ha venido quejando desde Maracaibo, que comenzó la Cámara de Comercio de Maracaibo, decía, déjennos abrir, que el problema que se presentó en el brote del Zulia fue en el sector informal. Entonces, el gobierno, el Estado tiene que buscar la forma de atender y cómo controlar las medidas de bioseguridad en el sector informal y apalancarse en los gremios que además han mostrado una disposición importante a colaborar, a trabajar con el Ministerio de Salud, a invertir en el tema de la bioseguridad. Pero el tema allí, el que me preocupa es la desatención que tiene el sector informal. Claro. Porque además los informales están saliendo porque viven del día a día. Fundamentalmente, ¿quién les da los recursos para eso? Y allí vuelvo otra vez con mi prédica. El tema de la pandemia es un tema económico. Necesita dinero para poder atender a los sectores más vulnerables, tanto del comercio como de la población de los sectores menos favorecidos económicamente, para generar, digamos, esa estructura de bioseguridad que se requiere, Vladimir. Fíjate tú, con esto me permite también decir, perdóname, con respecto al tema de los sectores populares y la informalidad. Quienes compran en su mayoría productos de la economía informal son los sectores populares, y quienes venden en la economía informal son los sectores populares, son las víctimas, digamos, en primer grado de cualquier golpe económico que se dé contra el bolsillo de la gente. Ahora, lo otro también es que en países con economías muy desarrolladas, con sistemas de seguridad social muy garantistas, como el caso de los países nórdicos, por ejemplo, bueno, abrieron tanto y ampliaron tanto que al final tuvieron que recoger, y ahorita en España pues ha vuelto de nuevo la cuarentena severa. ¿Por qué? Porque todo después del verano. Y en Francia también, producto de que muchas veces estas flexibilizaciones se toman como que muy a la ligera. Entonces, el alerta es importante. La ciencia, claro, hay que recurrir a la ciencia, pero además, sobre todo, el sentido común en esta situación. Fíjate, pero tú lo hablabas en el programa de salud que tenemos, puntos a favor. Unidades Urbines decía, bueno, es que la Organización Mundial de la Salud ha estado como que en ires y venires. Bueno, eso es parte de atracar una pandemia que por eso es que se está conociendo. Pero entonces hay que estar pasos adelante en el tema sanitario. Y los países desarrollados o los países que ya sufrieron la pandemia tienen una experiencia allí y hay que mirarla. Definitivamente hay que mirarla. Cerrada la rueda por el día de hoy. ¿Te pondrías vacuna? Bueno, si hay las garantías. ¿Y tú? ¿Obligado o no? Falta mucha investigación, en mi criterio. No, yo no me quiero ir, Vanessa. Yo le quiero preguntar una cosa a Vladimir. No, porque ya estamos pasados de tiempo y es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Ajá. Y yo quisiera cerrar con esta reflexión. Cáncer de mama lo podemos sufrir las mujeres, lo pueden sufrir los hombres también. Es importante la prevención, es importante la detección a tiempo. Muy difícil hacer detección a tiempo en Venezuela, y eso hay que decirlo el día de hoy, hay que alzar la voz. No hay mamógrafos en el sector público de buena calidad. La mamografía es costosa en el sector privado, y si te hacen un diagnóstico es muy difícil, por no decir imposible, acceder al tratamiento. Eso hay que decirlo hasta el día como hoy. Bueno, el miércoles hablaremos de esos puntos. Iba a hablar de Bolivia. No, de un follón que desbarbó con una cosa ahí. Vamos a dejar para el miércoles, si quieres. Como vos queráis, yo quiero, como dicen. Ok, perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.